¿qué tipos de televisión considerás que la gente consume más hoy en día? ¿La televisión terrestre, la satelital, de cable o online? Estamos, recuento, después, estás hablando de Argentina, estás hablando del Argentina, mundo. Argentina. Bueno, depende de cuáles sean los contenidos, la gente elige distintas plataformas. En Argentina todavía no hay un espacio, digo, no tiene profundidad la televisión digital. Lo que el intento de la TDA no tuvo el alcance, al menos en estos años. Ni en Argentina ni en otros países. En México hubo un apagón analógico el año pasado y el rating bajó un 30% de un día para el otro. Digo, depende de los contenidos. Si pasa una noticia, seguramente la gente se vuelca al cable por la cantidad de ofertas que hay de canales de noticias en Argentina y puntualmente por el alcance que tiene el cable en Argentina. Y todavía hay un espacio para la televisión abierta, que sigue siendo la más popular. Pero también es cierto que en una época el gran éxito de Showmatch era 30 puntos y hoy un éxito de Showmatch son 20, 22 puntos. O sea, hay un 10%, hay un 30%, digo, un 10 puntos de rating que se fueron desapareciendo a partir del crecimiento de otras plataformas. Por ahí la gente se fue de la televisión directamente a ver contenidos en otras plataformas como Netflix, por ejemplo. Genial. ¿Cuánto considerás que afectó el cambio del cassette, del VHS al DVD? ¿Cuál considerás que fue el cambio? ¿Cuáles fueron sus pros y cuáles fueron las contras del VHS y por qué, digamos, los reemplazó el DVD? En realidad hoy hablar de VHS y de DVD es hablar de historia antigua. Ya muy poca gente consume contenidos en DVD. Vamos a ver cuál será el próximo dispositivo. Digo, hoy está todo online. Ventajas y desventajas. El VHS tenía digo, la cinta tenía una cuestión física interesante para el encuentro, para el trabajo, sobre todo con el material. Ahora como conservación, en realidad hoy por hoy es tan mala, es tan frágil conservar material en VHS como en DVD. Me parece que hoy pensar en el DVD, sí, tal vez es una cuestión de volumen, ¿no? O de capacidad de memoria que tiene, ¿no? 4 GB y medio contra lo poco que podía juntar una cinta. Pero es como discutir si cassette o disco. Bueno, hoy vuelve el vinilo, pero qué sé yo, ya es antiguo, eso hoy es todo digital. Genial. ¿Cuán importante crees que en un programa de televisión en vivo se interactúe con las redes sociales, con las multiplataformas? Depende, bueno, la relación de la televisión en vivo con las multiplataformas depende del contenido que vos tengas. En realidad uno diría a primera fase que es fundamental. Ahora, ¿cuál es la multiplataforma? ¿De qué red estamos hablando? Nos pasa con Combate que tenemos 740.000 seguidores de Twitter activísimos y ahí es fundamental el trabajo con las redes. Pero si vos estás trabajando con un público más grande, seguramente habrá que trabajar en Facebook. Y hoy también los chicos se están alejando de Twitter y empezando a trabajar otras plataformas como que son más afines al público infanto-juvenil. Esto en cuanto a las plataformas de redes tradicionales. Después, por supuesto, hay otra beta que son las aplicaciones que te permiten construir marca o construir contenido. Telefe, digamos, la aplicación Mi Telefe, por ejemplo, trabaja muy bien el tema de la construcción de marca a partir de interacciones entre los contenidos de los programas con la posibilidad de interactuar vos desde tu dispositivo. ¿Cómo crees que fue evolucionando la televisión argentina desde su comienzo? Quizás remarcar algunos puntos claves y cómo la veías vos hace un tiempo y cómo la ves ahora en la actualidad. Bueno, ¿cómo evolucionó la televisión argentina?
Hay algo que no evoluciona, que no tiene por qué evolucionar, digo, hay algo que es, digo, ¿qué es la televisión? El que de los primeros tipos que trajeron la televisión argentina, Guarmestre, un cubano que fue uno de los pioneros de la televisión argentina, decía que era un poco de entretenimiento entre los cortes comerciales. Finalmente lo que sigue primando son los cortes comerciales, sigue primando el rating, digo, cuestiones que tienen que ver con la venta, digamos, que el negocio de la televisión es vender público, es venderle público a las agencias de publicidad que venden público finalmente a las marcas que auspician, y de eso se trata la televisión abierta, al menos. Y en algún momento la televisión on demand, que tiene otro tipo de suscripción, digo, también puede llegar en algunos casos a la publicidad. Yahoo vive también de la publicidad, que es una especie, uno puede decir, digo, una especie de on demand, porque la gente va a buscar el contenido a la hora que quiere. El cambio uno lo puede ver en este proceso de los pocos canales en blanco y negro originalmente, donde la gente iba a ver lo que le ofrecían, la multiplicidad de canales a partir de la llegada del cable, y finalmente el on demand, ¿no? Donde la gente puede ver lo que quiere a la hora que quiere, dentro de una oferta, ¿no? Pero es muy interesante también cómo Netflix trabaja la idea de cómo propone digamos, comercialmente los contenidos, cómo elige los contenidos en función de sus suscriptores. O sea, puede anticipar mediante cruces y análisis de marketing y demás qué tipo de contenido va a querer Latinoamérica para el próximo año. Ha bajado y ha subido actores de series que se iban a grabar por el target al que iba referido el contenido, cosa que antes era imposible, ¿no? Por eso vos pones Netflix y te dice, para vos es y a veces la pifian, a veces la pegan, pero digo, hay un cálculo, digamos, si esa es la nueva televisión. Antes eso la televisión no lo podía hacer. Recién hablamos de la televisión on demand. ¿Crees que afecta? Sí, me parece que se está cayendo un link. Vamos. Recién estamos hablando de la televisión on demand. ¿Crees que afecta a la televisión tradicional en algún punto o no? Digamos, ya que ellos pueden, digamos, tienen la capacidad de poder buscar el material que ellos quieren ahora que quieren, el tema de publicidad, podríamos suponer que la televisión on demand va a ocupar el espacio de la televisión tradicional. Por lo pronto en Argentina no ha pasado, digo, que me parece que abre otros espacios que la televisión tradicional tal vez sí en algunas cosas modifica sus contenidos, digo, se va a hacer más específicas. Hay cosas que solamente se pueden ver en televisión tradicional, digo, un partido de fútbol lo vas a ver en televisión tradicional, en vivo, no, va a ir, me parece, más al contenido en vivo. No sé si tanto las noticias, porque las noticias, el espacio de noticiero ya cuando salió la noticia es viejo. Hoy la noticia la tenés en la inmediatez del Twitter o de las páginas online de los diarios, por ejemplo los diarios o cualquier portal de noticias, pero por ejemplo las ficciones la podrías ver en el horario que quisieras, de la manera que quisieras. Habría que ver, por lo menos en Argentina, en cuánto tiempo esto puede ser posible. Dentro de todo, las plataformas como Netflix no es algo exageradamente inaccesible, mucho más barato que la televisión por cable, por ejemplo. Y hay otras plataformas más baratas y algunas incluso gratuitas. Hay que ver cuánto la gente se empieza a acostumbrar a ese tipo de mercado, ¿no? Bueno, Mario, te agradezco por tu tiempo y bueno, muchas gracias.